Mola organizó inicialmente 3 columnas. En Pamplona, la del coronel Alfonso Beorlegui Canet, que marchó hacia San Sebastián. En Valladolid, la del coronel Ricardo Serrador Santés, que se dirigió a Madrid, Alto de León. Y una tercera en Burgos, con el coronel Francisco García Escámez e Iniesta, que se encaminó a Madrid por Somosierra, tras una frustrada desviación hacia Guadalajara. La columna de Serrador se desplazó hasta el Alto de León, atacando a los republicanos que lo ocupaban. El combate fue feroz, y si bien los rebeldes tomaron el puerto, los gubernamentales solo retrocedieron un poco y mantuvieron posiciones defensivas. El teniente coronel Julio Mangada Rosenhorn encabezó una columna republicana, con la intención de situarse a las espaldas del coronel Serrador. Avanzó por tierras de Segovia y Ávila, y protagonizó un combate con un grupo falangista dirigido por uno de sus líderes más destacados, Onésimo Redondo, quien murió en la lucha. La columna de Mangada alcanzó finalmente Villacastín, desde donde trató de controlar la carretera del Alto de León a Valladolid, pero después, ante la falta de refuerzos, se replegó a posiciones propias. El frente de la Sierra de Guadarrama parecía estabilizarse, con el consiguiente fracaso para Mola, que vio frustrado su propósito de llegar a Madrid. Por otra parte, se vio obligado a ocuparse de los factores estratégicos que ponían en peligro su zona. El ejército republicano, diríamos que es un ejército que fue ganando progresivamente en capacidad. En capacidad se estructuró, fue asumiendo más la estructura de un ejército, frente a esa primera dinámica de las milicias. Y yo creo que hay unanimidad, especialmente entre los observadores militares. Diversas columnas republicanas habían partido de Bilbao y San Sebastián. Mola envió inmediatamente desde Pamplona una columna a las órdenes del coronel Beorlegui. Luego, por otro camino, dirigió hacia San Sebastián otras 2 columnas. También dispuso la defensa de Vitoria y la de Villarreal. Pero los republicanos, establecidos en Ochandiano más allá de Villarreal, le impidieron seguir avanzando. Los milicianos asturianos se concentraron alrededor de Oviedo y Gijón, que estaban controladas por los rebeldes. Mola dirigió hacia la región 3 columnas que mantuvieron con los republicanos varias batallas y escaramuzas de gran dureza en los montes, sin llegar a socorrer a los sitiados en Oviedo y Gijón. También en el norte, la situación se había estabilizado. A finales de julio, parecía que la única actividad militar de cierta importancia estaba en Andalucía. Queipo de Llano contaba allí con suficientes municiones y disponía de una fuerza mínima pero eficiente, de moros y legionarios, que habían podido llegar desde Marruecos a pesar del bloqueo republicano. Pudo asegurarse así la posición rebelde en Córdoba, Granada y Huelva. La situación cambió a fines de julio de 1936, cuando el general Francisco Franco obtuvo el respaldo de los gobiernos de Benito Mussolini en Italia y Adolfo Hitler en Alemania. Aviones y barcos de transporte de esos países proveyeron de pertrechos bélicos a los sublevados y posibilitaron el traslado de unidades enteras a Andalucía. Hitler no autorizó por el momento a sus aviones a efectuar bombardeos, pero Mussolini sí lo hizo con los suyos. El apoyo de Hitler y Mussolini fue un apoyo que efectivamente lo consiguió Franco a través de sus enviados a Hitler, que llegaron, se entrevistaron con él el día 25 de julio en Alemania, y a través de las relaciones que estableció en Tánger con diplomáticos italianos. La base de cómo se consiguió este acuerdo pues es relativamente complicada, porque estaba antes la idea de que ya estaba preparada de antemano la ayuda italiana y alemana. No es así, no había
Italia había ayudado a los conspiradores en otros momentos, pero no en ese. Primero fue el 25 de julio, esa misma noche, cuando los enviados por Franco a Alemania, a entrevistar con Hitler, esa misma noche Hitler decide ayudar pues, con unos cuantos aviones que serán muy importantes porque posibilitarán precisamente el paso del estrecho de las tropas de Marruecos. Y Mussolini, diríamos que tarda un poco más en decidirse. Se va decidiendo progresivamente del 25 al 28, sobre todo cuando se da cuenta que las potencias occidentales no van a reaccionar. O mejor dicho, cuando se da cuenta que las potencias occidentales ya están dejando aislada a la República. Y cuando se da cuenta, bueno, pues que mandando 12 aviones y algo más, él piensa que puede ser una ayuda decisiva y rápida. Entonces rápida se equivoca, claro. El 5 de agosto, un pequeño convoy naval compuesto por un mercante y 2 motonaves de pasajeros, protegido por un pequeño guardacostas y un cañonero, comenzó a cruzar el estrecho con 2.500 hombres, armas y municiones. El convoy fue descubierto por un destructor gubernamental que hubiera podido hundirlos a todos, pero el convoy logró llegar a Algeciras gracias a la decidida resistencia de la débil escolta y la disuasión de 3 trimotores italianos Savoia 81, que con sus ametralladoras y picados pusieron en fuga al buque republicano. La pequeña escaramuza fue considerada una gran victoria naval, y la propaganda prefirió silenciar el papel jugado por alemanes e italianos y aludir a la situación como el convoy de la victoria. Lo cierto es que en esta circunstancia solo fueron transportados 2.500 hombres. De hecho, el traslado de los efectivos marroquíes de una orilla a la otra fue, en cierta medida, confiado a los transportes aéreos alemanes e italianos. Pero los Junkers Ju-52 solo podían transportar 12 o 14 hombres en cada viaje, y los Savoia SA-81 no transportaban personas porque eran aviones de bombardeo y ataque a tierra.